Cierra los ojos un momento, solo un momento. Imagina que entras a tu casa ahora mismo. No como entras normalmente con el teléfono en la mano, con los pensamientos dispersos, con la mente todavía en el trabajo o en el tráfico o en la conversación que tuviste hace 20 minutos. No, entras de verdad, presente, consciente y lo ves todo. ¿Qué ves? ¿Ves un espacio que te recibe? Un lugar donde el aire se siente limpio, donde cada cosa tiene su lugar, donde hay una especie de silencio ordenado que no es vacío, sino que es paz. ¿O ves lo que ven la mayoría de personas cuando se detienen de verdad a mirar su hogar? Ropa encima de la silla que lleva ahí días, papeles que nadie sabe bien para qué sirven, pero que tampoco nadie tira, superficies llenas de objetos que no se usan, pero que tampoco se guardan. Un cajón que está tan lleno que ya no cierra del todo. Esa esquina del salón donde las cosas simplemente van acumulándose porque nadie sabe muy bien qué hacer con ellas. No te estoy juzgando, te estoy describiendo. Porque esto es lo que ve la mayoría de personas cuando miran su hogar con honestidad. Y lo que muy pocas personas comprenden es que ese caos que ven no es solo visual, no es solo estético, no es simplemente un problema de organización que se resuelve comprando más cajas de almacenamiento o más estantes en IKEA. Ese caos es información. Ese desorden te está diciendo algo sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu energía, sobre la relación que tienes contigo mismo cuando nadie te mira. En Japón existe una comprensión del hogar que Occidente nunca ha terminado de adoptar del todo, aunque lleva décadas intentándolo. No es una moda de interiorismo. No es una tendencia de redes sociales donde la gente sube fotos de casas perfectas que nadie habita de verdad. Es una filosofía de vida. Una manera de entender que el espacio donde vives no es el contenedor de tu existencia, es el reflejo de ella. Mi nombre es Yokoi Kenji y lo que voy a compartir contigo hoy no es una lista de trucos de organización del hogar. Es algo mucho más profundo que eso. Hoy vamos a hablar de 15 hábitos japoneses que te permiten ordenar tu casa en 10 minutos al día. 15 prácticas concretas, reales, aplicables desde hoy mismo, que no vienen de ningún gurú moderno ni de ningún influencer de lifestyle, sino de siglos de sabiduría japonesa sobre la relación entre el espacio exterior y el mundo interior de una persona. Pero antes de que empecemos con el primer hábito, necesito que entiendas por qué 10 minutos, por qué no 2 horas de limpieza intensa el sábado por la mañana. ¿Por qué no una gran reorganización de toda la casa que dura un fin de semana entero y que deja todo perfecto durante 4 días hasta que vuelve a caer en el mismo caos? Los japoneses tienen un concepto que se llama Kaizen. Y Kaizen significa mejora continua a través de pasos pequeños. No grandes revoluciones, no transformaciones dramáticas. Pequeños pasos, todos los días, sin excepción. Y lo que la psicología del comportamiento ha confirmado en las últimas décadas es exactamente lo que los japoneses ya sabían hace siglos. Que los hábitos pequeños y consistentes transforman la vida de una manera que los grandes esfuerzos esporádicos nunca consiguen. Un gran esfuerzo de limpieza el sábado no crea un hogar ordenado. Crea la ilusión de un hogar ordenado durante unos días, seguida de culpa cuando todo vuelve a desmoronarse. En cambio, 10 minutos diarios de práctica consciente, 10 minutos donde aplicas estos 15 hábitos de forma rotativa, crean algo completamente distinto. Crean un estándar, un nivel mínimo de orden que tu hogar mantiene de forma natural, casi sin esfuerzo, porque ya no dependes de la motivación, ni de los fines de semana libres, ni de que estés de buen humor. Depende del hábito. Y el hábito no necesita motivación. El hábito solo necesita repetición. Hay algo más que quiero que entiendas antes de que entremos en los 15 hábitos. Y es esto. En la filosofía japonesa del hogar no existe una separación entre el orden físico y el orden mental. Para el pensamiento japonés son la misma cosa expresada en planos diferentes. Cuando ordenas tu casa, estás ordenando tu mente. Cuando limpias una superficie, estás limpiando una frecuencia de pensamiento. Cuando eliminas lo que no necesitas, estás creando espacio para lo que sí mereces. Esto puede sonar poético, y lo es.
pero también es literal. Hay estudios realizados en universidades americanas y europeas que demuestran que los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, son significativamente más altos en personas que viven en espacios desordenados. Que la capacidad de concentración disminuye proporcionalmente al aumento del desorden visual en el entorno. Que la calidad del sueño está directamente relacionada con el orden del espacio donde dormimos. Que la sensación de control sobre la propia vida, que es uno de los predictores más potentes del bienestar psicológico, se ve reforzada de manera significativa por vivir en un espacio ordenado. Lo que los japoneses sabían intuitivamente, la ciencia moderna lo ha confirmado con números. Tu casa no es un telón de fondo de tu vida, es parte activa de ella. Y ahora sí, ahora vamos a empezar. El primer hábito japonés que quiero compartir contigo se llama en japonés Ichi-go Ichi-e aplicado al espacio. Ichi-go Ichi-e es una expresión que significa un momento, un encuentro. Es la filosofía detrás de la ceremonia del té. La idea de que cada momento es único e irrepetible. Que este instante, exactamente este, no volverá a existir nunca más. Y que por eso merece atención completa. ¿Cómo se aplica esto al orden del hogar? De una manera que puede cambiar tu relación con las cosas para siempre. La mayoría de personas interactúa con su entorno doméstico en piloto automático. Entran a casa, dejan las llaves en cualquier sitio, se quitan los zapatos y los dejan donde caen, dejan el abrigo en la silla más cercana, dejan las bolsas del supermercado en el suelo de la cocina, abren el refrigerador, lo cierran, se van al sofá. Todo esto ocurre sin que haya un solo momento de conciencia real, sin que haya un solo instante en que la persona se detenga y diga, estoy entrando a mi hogar, estoy aquí, este es el lugar donde vivo. El primer hábito japonés para ordenar tu casa en 10 minutos es este. Cuando entres a tu hogar, detente durante 30 segundos. Solo 30 segundos, nada más. En esos 30 segundos, respira. Mira el espacio que te rodea. Toma conciencia de dónde está cada cosa. Y pregúntate una sola pregunta. ¿Hay algo aquí que no pertenece a este lugar? Porque hay algo que ocurre cuando te haces esa pregunta con conciencia real. Lo ves. De repente ves el vaso que alguien dejó encima del mueble del televisor la noche anterior. Ves el par de zapatos que está en medio del pasillo. Ves el papel que lleva 3 días encima de la mesa sin que nadie lo haya mirado. Y porque lo ves, puedes hacer algo con ello. Los japoneses tienen una práctica que se llama te-no-ito, que podría traducirse como la persona de la mano. La idea es simple. Si puedes tocar algo en menos de 2 pasos y puedes ponerlo en su lugar en menos de 30 segundos, hazlo ahora, no después, no mañana, ahora. Esos 30 segundos de conciencia al entrar en casa, combinados con esa regla de la persona de la mano, eliminan entre el 60 y el 70% del desorden acumulado antes de que se convierta en desorden de verdad. Porque el desorden no aparece de golpe. El desorden se construye de acciones pequeñas, de momentos de descuido, de ya lo pongo después que nunca llegan. Ichi-go Ichi-e, aplicado al hogar, es simplemente esto. Trata cada momento en tu casa como si importara, porque importa. El segundo hábito japonés viene de una práctica que en Japón se llama kanso. Kanso es uno de los principios estéticos fundamentales de la filosofía japonesa del diseño y del espacio. Y significa simplificación, no minimalismo por moda, no la estética fría y despersonalizada que ves en algunas revistas de decoración donde los espacios parecen museos vacíos en los que nadie podría vivir de verdad. Kanso es algo diferente. Kanso es la eliminación de lo innecesario para que lo esencial pueda respirar. Y hay una pregunta japonesa que resume kanso de una forma que, cuando la escuché por primera vez, me dejó en silencio durante varios minutos. La pregunta es esta. ¿Esta cosa sirve, embellece o da alegría? Si no hace ninguna de las 3 cosas, ¿qué está haciendo en tu casa? La mayoría de los objetos que generan desorden en los hogares no pasan esta prueba. Son cosas que acumulamos por inercia, por culpa, porque alguien nos las regaló y tirarlas nos parece una traición, porque algún día podrían servir para algo, porque costaron dinero y tirarlas nos parece un derroche,
porque simplemente están ahí desde hace tanto tiempo que ya no somos capaces de imaginar el espacio sin ellas. Kanso no te pide que tires todo, Kanso te pide que seas honesto. El segundo hábito japonés para 10 minutos al día es este. Una vez a la semana, coge una bolsa o una caja pequeña y camina por tu casa durante 10 minutos con una sola misión: encontrar 3 objetos que no sirven, no embellecen y no dan alegría. Solo 3, nada más. 3 objetos por semana, 12 al mes, 144 al año. ¿Te imaginas lo que eso significa para el espacio de tu hogar en 12 meses? ¿No es una gran revolución? ¿No es un fin de semana agotador tirando cosas y lamentándote? Es Kanso. Simplificación progresiva, sostenida, sin drama. Y lo que ocurre cuando empiezas a practicar Kanso regularmente es algo que muy pocas personas anticipan. El espacio empieza a sentirse diferente antes de que visualmente se vea diferente. Hay algo en el acto de soltar lo que no necesitas que libera una tensión que ni siquiera sabías que cargabas. Como si los objetos innecesarios en tu hogar fueran pequeños pesos que tu sistema nervioso tuviera que procesar continuamente sin que tú lo supieras. Porque, en cierto modo, lo son. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que escribas en los comentarios de este video la frase "mi casa, mi paz". Escríbela ahora antes de que el video continúe, antes de que se te olvide. Antes de que llegues al final y la intención se disuelva entre otras 10 cosas, escribe "mi casa, mi paz" en los comentarios ahora mismo, porque esa frase es un compromiso. Es decirte a ti mismo y decirle al mundo que el espacio donde vives merece tu atención, merece tu cuidado, merece ser un reflejo de quien eres y no de la acumulación de quien fuiste o de quien otros esperan que seas. Mi casa, mi paz. Escríbelo ya. El tercer hábito japonés que quiero compartir contigo viene del concepto de ma. Ma es uno de los conceptos más difíciles de traducir del japonés al español porque no tiene un equivalente directo en nuestra cultura. Ma significa espacio vacío, pero no el vacío como ausencia, el vacío como presencia. El espacio entre las cosas como algo que tiene valor en sí mismo, no como fondo, sino como figura. En la música japonesa, ma es el silencio entre las notas. En la arquitectura japonesa, ma es el espacio entre los elementos de una habitación. En el jardín japonés, ma es el espacio entre las piedras. Y en ninguno de estos casos, el ma es un error, un descuido, algo que falta. Es una elección deliberada, es lo que da significado a lo que lo rodea. ¿Cómo aplicamos ma al orden del hogar en 10 minutos al día? El tercer hábito japonés es este. Identifica una superficie en tu casa y déjala vacía. Una sola superficie. Puede ser la mesita de noche, la encimera de la cocina, un estante, la esquina de una mesa. Una superficie que permanezca vacía deliberadamente. No porque no tengas cosas que poner ahí, sino porque has elegido que ese espacio sea ma, que ese espacio sea respiro, que ese espacio sea un recordatorio visual cada vez que lo mires, de que en tu vida hay espacio, que no todo está lleno, que no todo está ocupado, que hay margen. Esto parece pequeño, y lo es, pero el efecto psicológico de tener una superficie intencionalmente vacía en tu hogar es más poderoso de lo que podrías imaginar. Cuando el ojo descansa en algo vacío, en medio del ruido visual del espacio doméstico, el sistema nervioso registra esa señal como seguridad, como control, como que todo está bien. Ma es la prueba de que el orden no es solo tener cada cosa en su lugar, es también tener sitios donde no hay cosas. El cuarto hábito japonés para ordenar tu casa en 10 minutos viene de una práctica muy concreta que en muchos hogares japoneses se lleva a cabo de forma automática, casi inconsciente, porque se aprende desde niño. Se trata de lo que los japoneses llaman okidokoro, que podría traducirse como el lugar donde las cosas viven. En Occidente tendemos a pensar que los objetos de nuestra casa existen para nosotros. Los tenemos, los usamos cuando queremos, los dejamos donde nos resulta conveniente en ese momento. Pero
En la filosofía japonesa del hogar, cada objeto tiene un lugar donde vive, no donde lo pones, donde vive. Y cuando terminas de usar ese objeto, lo devuelves a su hogar, igual que tú vuelves al tuyo después de un día de trabajo. El cuarto hábito es este. En 10 minutos, elige 5 objetos de uso cotidiano. Objetos que uses todos los días y que nunca estén en el mismo sitio 2 días seguidos. Y asígnales un lugar fijo donde siempre van a vivir las llaves, el mando a distancia, el cargador del teléfono, las tijeras, el bolígrafo que usas para anotar cosas, los que sean. Define su lugar y cada vez que uses uno de ellos, devuélvelo a ese lugar cuando termines. Esto parece trivial y lo parece hasta que te das cuenta de cuánto tiempo y energía mental gastas cada día buscando esas cosas. Las llaves que no están donde crees que las dejaste, el mando que ha desaparecido en los cojines del sofá, el cargador que alguien movió, las tijeras que nadie sabe dónde están. Los japoneses tienen un proverbio que dice que una mente que no tiene que buscar es una mente que puede crear. Cada vez que buscas algo en tu casa, estás gastando energía cognitiva que podría ir a otro lugar. Estás generando microestrés que se acumula a lo largo del día. Estás entrenando a tu cerebro para que asocie tu hogar con frustración en lugar de con paz. Okidokoro elimina ese problema de raíz y lo hace en 10 minutos de configuración inicial que ahorran horas de búsqueda y miles de microfrustraciones a lo largo de los meses y los años. Hablando de profundidad y de herramientas que van más allá de lo que un video puede darte, quiero mencionarte algo. En la descripción de este video tienes acceso a mis ebooks. No te lo digo para venderte algo, te lo digo porque hay personas que después de ver videos como este me preguntan dónde pueden profundizar, dónde está todo esto desarrollado con la densidad y las herramientas prácticas que un video de YouTube no permite. Y la respuesta es esa. En mis ebooks son lecturas que cambian la relación que tienes contigo mismo, con tu espacio, con tu tiempo. Lecturas que muchas personas me dicen que vuelven a abrir meses después de haberlas leído por primera vez porque cada vez encuentran algo nuevo. Están ahí en la descripción si quieres algo más. El quinto hábito japonés está profundamente ligado a uno de los conceptos filosóficos más conocidos del pensamiento japonés, aunque en su aplicación al hogar suele pasarse por alto. Se trata del wabi-sabi. La mayoría de personas conoce wabi-sabi como una estética, la belleza de lo imperfecto, de lo transitorio, de lo incompleto. Y eso es correcto. Pero wabi-sabi también es una forma de relacionarse con las cosas de tu hogar que transforma completamente la manera en que vives el espacio. Wabi-sabi en el hogar significa esto. No esperes que tu casa esté perfecta para vivir en ella plenamente. No esperes al sábado para disfrutarla. No esperes a que esté todo ordenado para invitar a alguien. No esperes a que esté todo en su sitio para sentirte en paz. Pero también significa esto. El mantenimiento de lo que ya tienes es un acto de amor. No necesitas más cosas. Necesitas cuidar mejor lo que ya tienes. El quinto hábito japonés para 10 minutos al día es lo que yo llamo el minuto de wabi-sabi. Una vez al día, antes de dormir, dedica un minuto, solo un minuto, a mirar algo en tu casa que necesite pequeña atención. Una mancha en la encimera, una lámpara que está inclinada, una planta que necesita agua, un libro que se ha caído y nadie ha recogido, un cajón que está abierto a medias. Un minuto. Una cosa, hazlo. Lo que ocurre cuando practicas esto diariamente es que tu hogar nunca llega a deteriorarse de verdad, porque el deterioro de un hogar no ocurre en grandes eventos, ocurre en la acumulación de pequeños descuidos que nadie atiende porque son demasiado pequeños para justificar atención, pero que juntos, con el tiempo, crean un espacio que se siente abandonado aunque nadie lo haya abandonado conscientemente. El minuto de wabi-sabi es la práctica de decirle a tu hogar, te veo, estoy aquí, me importas. El sexto hábito japonés viene de una práctica que en Japón está tan integrada en la cultura que la mayoría de japoneses ni siquiera la identifica
como un hábito específico. Para ellos es simplemente parte de cómo se vive. Se trata del Genkan Ritual, el ritual de la entrada. En los hogares japoneses, el Genkan es el espacio de transición entre el exterior y el interior. Es ese pequeño espacio, generalmente con un escalón que marca el cambio de nivel, donde te quitas los zapatos antes de entrar de verdad a la casa. Y ese escalón no es solo arquitectónico, es filosófico. Marca el momento exacto en que dejas el mundo exterior fuera y entras al mundo interior. El Genkan Ritual es en esencia una práctica de separación consciente. Y lo que los japoneses entendieron hace siglos es algo que la psicología moderna llama transición intencional. El acto deliberado de marcar el paso de un contexto mental a otro. El paso del trabajo a la casa, del ruido al silencio, del esfuerzo al descanso, de lo externo a lo interno. ¿Cómo aplicar el Genkan Ritual a tu hogar en 10 minutos? Con 3 acciones muy concretas que crean ese espacio de transición, aunque tu casa no tenga un Genkan arquitectónico. La primera, quítate los zapatos siempre al entrar, no solo cuando estés muy sucio o cuando llueva, siempre, y colócalos en su lugar. No los dejes tirados, no los dejes en medio del pasillo. Esta acción, que dura 15 segundos, es la primera señal que le das a tu cuerpo de que has llegado a tu espacio, de que el contexto ha cambiado. La segunda, cambia algo en tu ropa al entrar. En muchos hogares japoneses existe la práctica de cambiarse a ropa de casa al llegar. No necesariamente pijama, simplemente ropa diferente a la que llevabas fuera. Esta acción refuerza la señal de transición. Tu cuerpo recibe el mensaje de que el modo exterior ha terminado y el modo interior ha comenzado. La tercera, antes de sentarte en el sofá, en la silla, en cualquier lugar, dedica 2 minutos a recoger cualquier cosa fuera de su lugar que veas en el camino, desde la entrada hasta donde vas. Solo lo que ves de camino. No busques, no te desvíes, solo lo que ya está frente a ti. El Genkan Ritual en 10 minutos por semana de práctica consciente puede reducir el desorden acumulado de tu hogar a más de la mitad, porque el desorden entra contigo. Y si creas un ritual que filtra lo que traes, el desorden tiene mucho más difícil establecerse. El séptimo hábito japonés que quiero compartir contigo viene del concepto japonés de Seiri, que es el primero de los 5 principios del sistema 5S. Un sistema de organización del espacio que se desarrolló originalmente en entornos industriales japoneses, pero cuya sabiduría es completamente aplicable al hogar. Seiri significa clasificar, pero no clasificar en el sentido de crear categorías y subcategorías de las subcategorías hasta que el sistema de organización sea más complicado que el desorden que intentaba resolver. Seiri significa algo mucho más simple y mucho más radical a la vez. Separar lo que se usa de lo que no se usa. Punto. Solo eso. En los entornos industriales japoneses donde nació el 5S, la pregunta que guía Seiri es: ¿este elemento es necesario para el trabajo que se realiza en este espacio? Si sí, quédate con él y ponlo donde se pueda acceder fácilmente. Si no, retíralo del espacio de trabajo. Aplicado al hogar, la pregunta es: ¿este objeto contribuye de alguna forma a la vida que vivo en esta casa? ¿Lo uso? ¿Lo necesito? ¿Lo valoro? El séptimo hábito para 10 minutos al día es una práctica que llamo Seiri de cajón. Elige un cajón de tu casa, solo uno, y dedica 10 minutos a practicar Seiri en él. Saca todo lo que hay dentro. Ponlo encima de una superficie plana donde puedas verlo todo. Y clasifica cada objeto en 2 grupos: usados en el último mes, no usados en el último mes. Lo que no has usado en el último mes, pregúntate con honestidad si lo vas a usar en el próximo mes. Si la respuesta es no, tienes que tomar una decisión. Un cajón por semana. En un año habrás pasado por todos los cajones de tu casa al menos una vez. Y habrás creado un hogar donde lo que existe es lo que se usa. Porque el desorden, en el 90% de los casos,
no es que no haya sitio para las cosas, es que hay demasiadas cosas para el sitio que hay. Y la solución no es siempre más almacenamiento. A veces la solución es menos cosas. Seiri es la valentía de decir que no a lo que ya no sirve para que pueda decir que sí a lo que sí sirve. El octavo hábito japonés está relacionado con algo que en la cultura japonesa tiene una dimensión casi espiritual: la limpieza de las superficies. En los templos budistas japoneses existe una práctica llamada soji, que es la limpieza diaria realizada por los monjes como parte de su práctica espiritual, no como tarea doméstica, como meditación, como acto de presencia, como forma de relacionarse con el espacio sagrado. Y en los hogares japoneses, aunque no con la dimensión explícitamente espiritual de un templo, existe una comprensión similar. Limpiar no es una tarea que realizas para que tu casa esté presentable para otros. Es una práctica que realizas para que el espacio donde vives mantenga su integridad, su vitalidad, su energía. El octavo hábito es lo que llamo los 3 minutos de soji. Todos los días, 3 minutos, elige una superficie y límpiala de verdad. No la limpies a medias con un trapo seco que pasa por encima de todo. Límpiala con atención, con presencia, como si esa superficie importara, porque importa. Lo que ocurre cuando practicas sogi diariamente, aunque sean solo 3 minutos, es que tu hogar nunca llega al estado de suciedad acumulada que requiere grandes limpiezas de 2 horas. Porque la suciedad, igual que el desorden, no se produce en eventos grandes, se produce en capas finas que se acumulan día a día. 3 minutos de soji al día son 20 minutos a la semana, 80 minutos al mes. Y esos 80 minutos de mantenimiento consciente evitan la gran limpieza estresante del fin de semana que todo el mundo odia y que nadie termina de hacer bien porque ya están tan saturados de suciedad acumulada que no saben ni por dónde empezar. Soji no es limpiar, es mantener. Y hay una diferencia enorme entre los dos. El noveno hábito japonés viene de una práctica que en Japón se conoce como katasuke y que podría traducirse como poner las cosas en su lugar antes de hacer algo nuevo. Es la práctica de completar cada acción hasta el final, incluyendo la devolución de todo al sitio donde pertenece antes de comenzar la siguiente acción. La mayoría de personas en Occidente vive en un modo de acciones a medias. Empiezan a cocinar y dejan los ingredientes en la encimera mientras comen. Abren un cajón y no lo cierran completamente porque sus manos están ocupadas con otra cosa. Sacan un libro, lo leen, lo dejan en cualquier superficie horizontal que encuentran, abren el correo, lo leen, lo dejan encima de la mesa. Katasuke es el hábito de cerrar los círculos, de completar las acciones, de no dejar nada a medias, no por perfeccionismo, sino por respeto al espacio y por eficiencia mental. Porque cada acción incompleta ocupa espacio en tu mente. Cada cosa a medio hacer, cada cajón a medio cerrar, cada libro a medio poner genera lo que los psicólogos llaman open loops, bucles abiertos, que consumen energía cognitiva aunque no te des cuenta. El noveno hábito para 10 minutos al día es practicar katasuke en una zona de tu casa. Elige la cocina, el baño, el dormitorio, lo que sea. Y durante 10 minutos no hagas nada nuevo sin haber completado y recogido lo anterior. Cocina y recoge. Limpia y guarda. Usa y devuelve. 10 minutos de katasuke consciente al día crea un músculo mental que con el tiempo se extiende a toda tu vida doméstica sin que tengas que pensarlo. Quiero hacer una pausa aquí para decirte algo sobre los ebooks que tienes en la descripción. Lo que compartimos en este video son 15 hábitos concretos y poderosos. Pero hay una dimensión de todo esto, una dimensión más profunda sobre la relación entre tu espacio interior y tu espacio exterior, sobre cómo el orden del hogar transforma no solo la casa, sino la vida completa, que un video de YouTube simplemente no puede contener. Mis ebooks están escritos con esa profundidad
Son lecturas que muchas personas me dicen que cambiaron su manera de verse a sí mismas, de entender su hogar, de relacionarse con su tiempo y con su energía. No son libros de decoración, son libros de vida. Los tienes en la descripción si quieres ir más lejos. El 10º hábito japonés viene del concepto de Seiton, el segundo de los 5 principios del sistema 5S. Seiton significa ordenar, pero ordenar de una manera muy específica que los japoneses llaman un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. La diferencia entre Seiri y Seiton es esta. Seiri decide qué se queda y qué no. Seiton decide dónde va lo que se queda. Y Seiton tiene una regla fundamental que en los entornos japoneses se considera casi sagrada. Las cosas que se usan más frecuentemente deben estar en los lugares más accesibles. Las cosas que se usan menos frecuentemente deben estar en los lugares menos accesibles. Esto parece obvio, pero observa tu casa ahora mismo con esta lente. ¿Las cosas que usas todos los días están accesibles? ¿O tienes que agacharte, estirarte, abrir 3 cajones antes de llegar a ellas? ¿Las cosas que usas una vez al año están guardadas fuera de tu camino cotidiano o están ocupando el espacio más conveniente porque las pusiste ahí cuando llegaron y nunca las moviste? El 10º hábito para 10 minutos al día es una auditoría de accesibilidad. Elige un espacio de almacenamiento, un armario, una estantería, un cajón y pregúntate, ¿está lo más accesible para lo más usado? ¿Tengo que hacer esfuerzo para llegar a lo que uso todos los días mientras lo que uso una vez al año está al alcance de la mano? Reorganizar, según Seiton, no requiere comprar nada nuevo, no requiere más almacenamiento. Requiere simplemente poner lo frecuente donde es fácil de alcanzar y lo infrecuente donde es difícil de alcanzar. Y eso, en un hogar promedio, puede ahorrar entre 10 y 20 minutos diarios de tiempo que actualmente se gasta en acceder a cosas que deberían ser inmediatamente accesibles. Seiton no es solo organización, es diseño inteligente de tu espacio de vida. El 11º hábito japonés está relacionado con un elemento del hogar que en la filosofía japonesa tiene una importancia que va más allá de lo funcional. Se trata de la entrada, no el genkan ritual que ya mencionamos antes, sino la estética y la energía de la entrada como primer mensaje que tu hogar te da cada vez que llegas. En Japón existe una comprensión de que la entrada de una casa, lo primero que ves cuando entras, lo primero que ves cuando sales, establece el tono energético de todo lo que viene después. No es magia, es psicología del ambiente. Es cómo funciona el sistema nervioso cuando procesa el espacio donde vive. Si lo primero que ves al entrar a tu casa es un montón de zapatos desordenados, abrigos colgados sin orden, llaves tiradas, bolsas acumuladas, paquetes sin abrir, tu sistema nervioso registra ese caos como normal, como el estado natural de las cosas. Y eso, con el tiempo, baja el estándar de lo que tu cerebro considera aceptable. Si lo primero que ves al entrar es orden, espacio, algo bello aunque sea pequeño, una planta, una vela, un objeto que te gusta, tu sistema nervioso registra ese orden como normal. Y eso sube el estándar. El 11º hábito para 10 minutos al día es este. Elige un día a la semana para dedicar 10 minutos exclusivamente a la entrada de tu casa. Asegúrate de que está limpia, ordenada y que hay al menos un elemento que te da alegría cuando lo ves. Solo uno. No necesitas decorar, necesitas que haya algo bello que te reciba. Porque la entrada de tu casa te recibe a ti cada día. Y lo que te recibe cada día moldea cómo te sientes en tu propia vida. El 12º hábito japonés viene del concepto budista de Mushin, que significa mente sin mente o mente vacía. Y que en el contexto del hogar se traduce en algo muy práctico y muy poderoso. La práctica de no acumular antes de reflexionar. Mushin aplicado al hogar tiene una regla simple. Antes de que cualquier objeto nuevo entre en tu casa, hazle una pregunta. Solo una. ¿Dónde va a vivir esto? No, lo necesito, no, puedo permitírmelo, no, me gusta.
aunque todas esas preguntas son válidas, la pregunta de Mushin es, ¿dónde va a vivir esto? Porque si no tienes una respuesta clara para esa pregunta, el objeto no tiene un lugar en tu casa. Y si no tiene un lugar, va a crear desorden. Va a ir de superficie en superficie. Va a convertirse en una más de esas cosas que están ahí sin saber muy bien por qué están. En Japón existe la práctica de pensar que cuando entra algo nuevo a casa, algo del mismo tamaño o importancia debería salir. No como regla rígida, sino como invitación a la conciencia. Cada vez que algo entra, el equilibrio del espacio cambia. ¿Es ese cambio deseado? ¿Contribuye ese nuevo objeto al espacio que quieres tener? El 12º hábito para 10 minutos es una práctica semanal. Dedica 10 minutos a revisar lo que ha entrado en tu casa durante la semana. Bolsas de compra, regalos, cosas que trajiste del trabajo, cosas que compraste en línea que ya llegaron. Para cada una de esas cosas, hazte la pregunta de Mushin, ¿dónde va a vivir esto? Y si no tienes respuesta, encuentra una antes de que esa cosa se quede flotando en tu espacio sin hogar. Mushin en el hogar es la práctica de ser intencional sobre lo que dejas entrar en tu vida. Y aquí quiero pausar de nuevo para mencionar algo. Hay un ebook en la descripción que aborda precisamente esta dimensión, la dimensión de la intencionalidad en la vida cotidiana, con una profundidad que va mucho más allá de la organización del hogar. Es un libro sobre cómo vivir con propósito en los espacios más pequeños de tu existencia, sobre cómo lo que haces con tus objetos refleja lo que haces con tu tiempo, con tu energía, con tus relaciones. Está en la descripción. Si algo de lo que estamos hablando hoy te está resonando de verdad, ese libro es el siguiente paso. El 13º hábito japonés viene de una práctica que en los hogares japoneses está tan integrada que forma parte del ritmo cotidiano como lo es desayunar o dormir. Se trata de lo que podría llamarse el ritual de la noche. El conjunto de acciones que los japoneses realizan al final de cada día para que la casa amanezca preparada, no como la dejó el día anterior, sino lista para el día que viene. En Occidente, el final del día en casa suele ocurrir de la siguiente manera. Cenan, se sientan en el sofá, ven la televisión o miran el teléfono. En algún momento el sueño puede más y se van a la cama sin recoger nada. Los platos del postre siguen en la mesa. Los vasos están en el salón. Las cosas de los bolsillos están encima de cualquier superficie. El día siguiente empieza en medio del desorden del día anterior. En los hogares japoneses existe una comprensión diferente. La noche no es solo el final de un día, es la preparación del siguiente. Y esa preparación incluye dejar el espacio listo para que mañana puedas empezar bien. El 13º hábito para 10 minutos al día es establecer un ritual de noche de 10 minutos antes de ir a dormir. 10 minutos, no más. En esos 10 minutos, los platos limpios o en el lavavajillas, las superficies del salón recogidas, las cosas de los bolsillos en su lugar, las luces apagadas en las habitaciones que no se usan y una rápida revisión de que todo está razonablemente en orden. No buscamos perfección, buscamos umbral mínimo. Lo que ocurre cuando practicas este ritual de noche es que el día siguiente empieza de forma completamente diferente, porque el estado de tu espacio al despertar afecta tu estado mental desde el primer segundo del día. Despertar en un espacio ordenado predispone al cerebro a la calma, a la claridad, a la sensación de control. Despertar en un espacio caótico predispone exactamente lo contrario. El ritual de noche japonés no es limpiar la casa antes de dormir, es invertir 10 minutos en cómo vas a sentirte mañana cuando abras los ojos. El 14º hábito japonés tiene que ver con algo que en la filosofía japonesa del espacio se considera fundamental y que en Occidente suele tratarse como secundario o incluso superfluo: la luz natural y la ventilación. En los hogares japoneses tradicionales existe una práctica llamada Fu Shui, que no es exactamente el Feng Shui chino, aunque tiene similitudes, sino una comprensión propia de cómo el flujo del aire y de la luz afecta la energía de un espacio. Y una de las prácticas más concretas derivadas de esta comprensión es lo que se llama abrazar la mañana. Abrir ventanas y persianas en los primeros minutos del día para permitir que el aire de la noche salga y el aire fresco entre. Esto no es solo poético,
La calidad del aire interior de los hogares es, según estudios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, entre 2 y 5 veces más contaminada que el aire exterior. Esa contaminación incluye partículas de polvo, compuestos orgánicos volátiles de muebles y pinturas, humedad acumulada y miles de microorganismos que se reproducen en espacios cerrados sin ventilación. Abrir las ventanas no es un gesto decorativo, es higiene del espacio. El 14º hábito para 10 minutos al día es este. Los primeros 5 minutos después de levantarte, abre todas las ventanas de tu casa. Deja que el aire entre. Mientras las ventanas están abiertas, usa esos 5 minutos para hacer una rápida revisión visual del espacio y recoger cualquier cosa que quedó fuera del lugar de la noche anterior. 5 minutos de ventilación más 5 minutos de revisión matutina. 10 minutos que cambian la calidad energética y ambiental de tu hogar desde primera hora. En muchos hogares japoneses, este ritual matutino de ventilación y revisión se combina con la preparación del té y se convierte en un momento de transición consciente entre el mundo del sueño y el mundo del día, no como obligación, sino como ceremonia, como un pequeño acto de cuidado hacia el espacio donde vives y hacia ti mismo. Y llegamos al 15º y último hábito japonés, el que en muchos sentidos es el más importante de todos, porque sin él los otros 14 no se sostienen a largo plazo. Se trata del concepto de Hara Hachibu aplicado al hogar. Hara Hachibu es una práctica de las islas de Okinawa, conocidas por tener la mayor concentración de centenarios del mundo, y significa comer hasta el 80% de la saciedad, no hasta estar lleno, hasta estar satisfecho, dejar siempre un 20% de espacio. Aplicado al hogar, Hara Hachibu significa algo igualmente poderoso. No llenar tu espacio al 100%, siempre dejar margen, siempre mantener ese 20% de espacio libre en tus estantes, en tus cajones, en tus armarios. En Occidente somos adictos a aprovechar al máximo el espacio disponible. Si hay un estante vacío, lo llenamos. Si hay un cajón con espacio libre, lo llenamos. Si hay una esquina desocupada, ponemos algo ahí. Y esa compulsión de llenar cada espacio disponible es una de las causas principales del desorden crónico. Porque cuando un espacio está al 100% de su capacidad, cualquier cosa nueva que llega no tiene dónde ir. Y entonces empieza a flotar, a ir de superficie en superficie, a crear el desorden que tanto nos agota. Hara Hachibu del hogar es la disciplina de dejar ese 20% libre, de resistir el impulso de llenar, de entender que el espacio vacío no es espacio desperdiciado, es espacio que respira. Es margen para la vida real, que siempre es más desordenada, más impredecible, más llena de sorpresas que lo que cualquier sistema de organización puede anticipar. El 15º hábito para 10 minutos al día es una revisión mensual de capacidad. Una vez al mes, elige un espacio de almacenamiento de tu casa y mira qué porcentaje está lleno. Si está al 100% o cerca, es el momento de practicar seiri de nuevo, de preguntar qué puede salir para que el espacio pueda respirar. Hara Hachibu del hogar es el hábito que mantiene todos los otros hábitos funcionando, porque sin margen, sin espacio libre, todo sistema de orden colapsa tarde o temprano bajo el peso de la acumulación. Y ahora quiero hablar contigo de algo que tiene que ver con todo lo que hemos visto hoy, pero que va más allá de los hábitos concretos. Hay una pregunta que me hacen constantemente las personas que empiezan a aplicar estas prácticas japonesas en sus hogares, y la pregunta es esta: ¿por qué es tan difícil mantenerlo? ¿Por qué empiezo bien? Durante unos días el espacio está ordenado y luego vuelve al caos. Y la respuesta que doy siempre la misma es esta: porque aún no has cambiado la identidad. Has cambiado el comportamiento, pero no la identidad. Hay una diferencia enorme entre decir voy a ordenar mi casa y decir soy una persona que vive en un espacio ordenado. La primera frase habla de una acción. La segunda habla de quién eres. En psicología del comportamiento, los cambios que duran son los que están anclados a la identidad, no a la motivación, que es fluctuante, no a la disciplina, que se agota, a la identidad, a cómo te defines a ti mismo.
Y esto conecta con algo que la filosofía japonesa entiende muy bien. El orden del hogar no es una tarea externa que realizas sobre tu espacio. Es una práctica interna que realizas sobre ti mismo. Cada vez que devuelves algo a su lugar, no solo estás poniendo un objeto donde pertenece, estás reafirmando quién eres. Estás diciéndote a ti mismo, yo soy una persona que cuida su espacio. Yo soy una persona que respeta su hogar. Yo soy una persona que vive con intención. Y cuando esa identidad se consolida, los hábitos dejan de ser esfuerzo, se convierten en expresión natural de quién eres. Vamos a profundizar en esto porque merece más espacio. En Japón existe un concepto que se llama Shokunin Kishitsu, que podría traducirse como el espíritu del artesano. El shokunin, el artesano japonés, no separa su trabajo de sí mismo. No considera lo que hace como una tarea que completa para poder dedicarse a lo que realmente le importa. El trabajo es quien es. La calidad que pone en lo que hace no depende de si tiene ganas o no, de si está cansado o fresco, de si hay alguien mirando o no. Depende de su identidad como artesano. Shokunin Kishitsu, aplicado al hogar, significa esto: tratar el mantenimiento de tu espacio como el artesano trata su oficio, no como algo que haces cuando tienes tiempo o energía o motivación, como algo que haces porque es parte de quien eres, con la misma calidad independientemente de las circunstancias, con el mismo cuidado un martes agotador que un sábado descansado. Esto no significa que tienes que ser perfecto. El artesano japonés tampoco aspira a la perfección abstracta. Aspira a dar lo mejor de sí mismo en cada momento, entendiendo que lo mejor de sí mismo cambia día a día. Wabi-sabi también es parte de Shokunin. Lo que el artesano no hace es rendirse. No dice, hoy no tengo ganas y por eso no cumplo mis estándares. Dice, hoy tengo menos energía y por eso ajusto la tarea, pero no abandono la práctica. Esta distinción es crucial para mantener los 15 hábitos a largo plazo. No tienes que hacer los 10 minutos perfectos todos los días. Tienes que hacer algo todos los días, aunque sean 3 minutos. Aunque sea solo uno de los 15 hábitos, la consistencia imperfecta siempre supera a la perfección esporádica. Quiero compartir contigo algo que aprendí de mi abuela en Japón cuando era niño. Ella tenía una casa pequeña, modesta, sin grandes muebles ni grandes espacios. Pero cuando entrabas en esa casa, algo cambiaba en tu cuerpo. El ritmo se ralentizaba, la tensión se disolvía. El aire parecía más limpio aunque la casa fuera pequeña y hubiera 3 generaciones viviendo en ella. Le pregunté una vez, ¿cómo conseguía ese ambiente? Esperaba una respuesta sobre técnicas de organización o sobre productos de limpieza o sobre principios de Feng Shui o sobre cualquiera de las cosas que yo asociaba entonces con el orden. Ella me miró un momento con esa expresión que tenía cuando la pregunta le parecía demasiado simple para la profundidad de la respuesta que requería. Y me dijo, Kenji, cada mañana antes de que nadie se despierte, cuando la casa está en silencio, vengo aquí y le digo gracias. Le doy gracias a cada habitación. Y entonces recojo cualquier cosa que esté fuera de su lugar, no porque tenga que hacerlo, porque quiero que la casa sepa que la cuido. Yo tenía 9 años y no entendí del todo lo que me quiso decir. Lo entendí décadas después. La casa de mi abuela estaba ordenada porque ella tenía una relación con su hogar. No lo trataba como un contenedor de sus cosas. Lo trataba como un espacio vivo que merecía su atención. Y esa relación se expresaba en acciones concretas, pequeñas, diarias, que no requerían más de 10 minutos en total, pero que se realizaban con una presencia y una intención que las transformaba en algo más que tareas. Eso es lo que los 15 hábitos que hemos explorado hoy intentan capturar. No son técnicas de organización, son maneras de relacionarte con tu hogar que con el tiempo cambian la manera en que te relacionas contigo mismo. Porque tu casa eres tú. El estado de tu hogar refleja el estado de tu interior con una fidelidad que puede resultar incómoda si te detienes a mirarlo de verdad. No como juicio, como información. Y si quieres usar esa información como punto de partida para algo más profundo, para un trabajo real sobre tu vida interior a través de las prácticas del orden y la simplificación, los e-books
que tienes en la descripción son ese siguiente nivel. No te los recomiendo porque quiera venderte algo. Te los recomiendo porque conozco la diferencia que hacen en las personas que los leen con tiempo y con atención. Con la misma atención que le darías a estos 10 minutos diarios de práctica. Volvamos a los 15 hábitos para hablar de algo que todavía no hemos tocado, la secuenciación. Uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando descubren prácticas como estas es intentar implementarlas todas a la vez. Leen sobre los 15 hábitos o los 20 o los 30 y deciden que a partir del lunes van a ser todos los días, sin excepción. Y el lunes va bien, el martes también, el miércoles empiezan a flaquear, el jueves ya han dejado 3, el viernes han abandonado la mayoría y el sábado se sienten mal con ellos mismos por haber fallado. La filosofía japonesa del Kaizen, la mejora continua a través de pasos pequeños, es incompatible con esa manera de implementar cambios. No porque los cambios grandes sean malos, sino porque el sistema nervioso humano no puede sostener 15 cambios simultáneos sin sobrecargarse. Y cuando se sobrecarga, abandona. La secuenciación Kaizen de los 15 hábitos que hemos explorado hoy sería esta. La primera semana, elige un solo hábito, el que más resuene contigo, el que sientas que puedes integrar de forma más natural. Solo uno. Practícalo todos los días durante una semana, sin preocuparte por el resto. La segunda semana, añade un segundo hábito al que ya practicas. Ahora tienes 2, solo 2. La tercera semana, añade un tercero, y así sucesivamente. En 15 semanas, menos de 4 meses, habrás integrado los 15 hábitos de forma gradual, sólida, sin sobrecarga. Y lo que habrás creado no es un sistema de organización que depende de tu fuerza de voluntad. Habrás creado un ritual de vida que funciona porque está integrado en quien eres. Kaizen no es velocidad. Kaizen es profundidad. Hay algo más que quiero decirte antes de continuar. Algo que tiene que ver con la resistencia, con lo que pasa en tu mente cuando empiezas a aplicar estos hábitos y algo dentro de ti te dice que no, que para qué, que total para lo que sirve, que ya lo harás otro día. Esa voz existe en todos. Es la voz del sistema nervioso que prefiere lo conocido, aunque lo conocido sea el caos, a lo nuevo, aunque lo nuevo sea el orden. Porque el cambio, incluso el cambio positivo, activa los mecanismos de resistencia del cerebro. El cerebro no distingue entre el cambio bueno y el cambio malo. Solo distingue entre lo familiar y lo no familiar. Y lo familiar siempre se defiende. La sabiduría japonesa tiene algo que decir sobre esta resistencia. Y lo dice a través del concepto de shoganai, que significa no se puede hacer nada, y que en su versión positiva, que es la versión que importa, significa acepta lo que es y sigue adelante. Shoganai, aplicado a la resistencia interna, significa esto. Acepta que habrá días en que no querrás hacerlo. Acepta que habrá semanas en que el caos regresará. Acepta la imperfección del proceso sin usarla como excusa para abandonar y sigue adelante. No perfecto, adelante. El 10º hábito que revisamos antes, Seiton, el arte de poner lo más frecuente donde es más accesible, tiene una aplicación que todavía no hemos explorado y que puede ser transformadora para muchas personas. Se trata de aplicar Seiton no solo a los objetos físicos, sino a las actividades. ¿Cuáles son las actividades que realizas en tu hogar con más frecuencia? Leer, trabajar desde casa, cocinar, hacer ejercicio, descansar, pasar tiempo con la familia. ¿Está tu hogar configurado para que esas actividades sean fáciles, accesibles, naturales? ¿O tienes que preparar el espacio cada vez que quieres hacer algo, despejar la mesa para poder trabajar, mover muebles para hacer ejercicio, buscar el libro que quieres leer, entre un montón de cosas? Seiton del espacio vital significa esto. El espacio de tu casa debería estar configurado para facilitar las actividades que más importan en tu vida, no para almacenar las actividades de quien eras o las actividades que crees que deberías realizar pero nunca realizas. Si lees todos los días, los libros que estás leyendo deberían estar donde puedes alcanzarlos sin levantarte del lugar donde sueles leer. Si trabajas desde casa, tu espacio de trabajo debería estar configurado para que puedas empezar a trabajar en 30 segundos, no en 10 minutos de preparación.
Si haces ejercicio en casa, el espacio y los materiales para hacerlo deberían estar accesibles y listos. La fricción entre tú y las actividades que te importan es directamente proporcional a la probabilidad de que esas actividades no ocurran. Y el diseño inteligente de tu espacio puede eliminar gran parte de esa fricción. Esto conecta con algo que en psicología del comportamiento se llama Default Environment Design, el diseño del entorno por defecto. La idea es que el entorno donde vives no es neutral, está constantemente empujándote hacia ciertos comportamientos y alejándote de otros. Y ese empuje ocurre sin que seas consciente de ello. Un entorno donde la televisión es el elemento central del salón y los libros están en un cuarto separado te empuja hacia ver televisión y te aleja de leer. Un entorno donde la fruta está en el centro de la cocina y las galletas están en un armario que hay que abrir te empuja hacia comer fruta. Un entorno donde tienes que preparar el espacio de trabajo cada vez te aleja del trabajo profundo. Un entorno donde tu espacio de trabajo está siempre listo te acerca a él. Tus hábitos no dependen solo de tu fuerza de voluntad. Dependen de cómo está diseñado tu entorno. Y tú puedes diseñar ese entorno. Los 15 hábitos japoneses que hemos explorado hoy son, en el fondo, herramientas de diseño de entorno. Son maneras de configurar tu espacio para que te apoye en lugar de sabotearte. Para que el orden sea el estado natural de tu hogar en lugar del caos. Hablemos ahora de algo que a muchas personas les genera una pregunta cuando escuchan sobre estas prácticas japonesas del hogar. La pregunta es, ¿cómo aplicar esto si vivo con otras personas? ¿Con una pareja? ¿Con hijos? ¿Con compañeros de piso? ¿Con una familia grande donde no todos tienen la misma relación con el orden? Esta es una pregunta real y merece una respuesta real. Lo primero que quiero decirte es esto. No puedes ordenar el espacio de otros, solo puedes ordenar el tuyo. Y eso es exactamente por donde empiezas. En los hogares japoneses donde conviven varias generaciones, la práctica del orden no se impone, se modela. El adulto que practica estos hábitos con consistencia y con gracia, sin dramatismo y sin discursos, crea naturalmente un estándar que permea el espacio compartido. No porque obligue a nadie a seguirlo, sino porque el orden es contagioso de la misma manera que el desorden lo es. Cuando alguien en una casa vive con un estándar de orden claro y no negociable en su espacio personal, ese estándar inevitablemente influye en el espacio compartido, no de forma inmediata, no sin fricción a veces, pero influye. La segunda cosa que quiero decirte es esta. Los hábitos que hemos explorado hoy son todos hábitos individuales que no requieren la colaboración de nadie más para implementarse. Puedes practicar Ichigo, Ichie tú solo. Puedes practicar Kanso en tus propias cosas. Puedes practicar el ritual de la noche aunque nadie más en tu casa lo haga. Puedes practicar Arahachibu en tus propios espacios de almacenamiento. El hogar como espacio compartido se negocia. Pero el hogar como práctica personal comienza siempre en uno mismo. Y hay algo que ocurre cuando una persona empieza a cambiar su relación con el espacio. Las personas que viven con ella lo notan. No siempre saben qué han notado exactamente. No siempre pueden nombrarlo, pero lo notan. Y en muchos casos, ese cambio que observan en la persona actúa como invitación silenciosa, sin palabras, sin presión, sin sermones sobre las virtudes del orden, solo con el ejemplo. Shokunin Kishitsu, el espíritu del artesano, no necesita que nadie más lo aplique para ser poderoso. Solo necesita que tú lo apliques. Quiero hablar ahora de algo que está relacionado con todos los hábitos que hemos visto, pero que raramente se menciona en las conversaciones sobre organización del hogar. Se trata de la relación entre el orden físico y la creatividad. Existe un debate en los círculos de psicología y neurociencia sobre si el orden favorece la creatividad o si el desorden la estimula. Y es un debate genuino porque hay estudios que apuntan en ambas direcciones. Hay investigaciones que muestran que los entornos desordenados generan pensamiento más asociativo y creatividad más divergente. Y hay investigaciones que muestran que los entornos ordenados favorecen la concentración, la profundidad de pensamiento
y la productividad sostenida. La perspectiva japonesa, sin embargo, no elige ninguno de los dos extremos. Y lo que propone es algo más sofisticado que la elección binaria entre orden y desorden. Lo que propone es esto. El estado ideal del espacio para la creatividad es el orden preparado. Un espacio que está lo suficientemente ordenado para que la mente no se dispersa en el procesamiento del caos visual, pero que no está tan rígidamente organizado que no permite la exploración y la asociación libre. Piensa en el escritorio de un calígrafo japonés. Antes de empezar a trabajar, prepara el espacio, el papel en su lugar, el pincel preparado, la tinta lista, el espacio despejado. Ese proceso de preparación no es preliminar al trabajo creativo, es parte de él. Es el momento en que la mente se alinea con la intención, en que el espacio exterior se sincroniza con el espacio interior. El orden preparado es el estado que los 15 hábitos japoneses buscan crear en tu hogar. No la rigidez del museo donde no puedes tocar nada, no el caos de un espacio donde nadie ha puesto atención en décadas. El orden vivo de un espacio que está cuidado, que está limpio, que está organizado y que al mismo tiempo está habitado de verdad, con la huella natural de una vida que se vive plenamente en él. Antes de continuar, quiero recordarte algo. Los ebooks que tienes en la descripción de este video son una extensión natural de todo lo que estamos explorando hoy. Si lo que escuchas aquí te está resonando, si estás tomando notas, si estás pensando en cómo aplicar esto a tu vida, esos libros son la próxima conversación que deberías tener. Son densos, son profundos, están escritos con la misma intención con la que hablo en estos videos, pero con la extensión y la profundidad que solo la escritura permite. Están en la descripción. Hablemos ahora de algo que puede parecer alejado de los hábitos concretos que hemos explorado, pero que está profundamente conectado con todos ellos. Se trata de la gratitud como práctica de mantenimiento del hogar. En el Shinto, la religión tradicional japonesa, existe la creencia de que los objetos, especialmente los que se usan y se cuidan durante mucho tiempo, tienen algo que podría llamarse espíritu o alma. Esta creencia se llama mono no kokoro, el corazón de las cosas. Y aunque uno no necesite adoptar las creencias religiosas shintoístas para beneficiarse de la práctica que emerge de ellas, hay algo en esta perspectiva que transforma completamente la relación con los objetos del hogar. Si los objetos tienen algo parecido a un espíritu, si el paraguas que te ha protegido durante 3 inviernos merece algo parecido al reconocimiento, si la taza que usas cada mañana merece algo parecido al cuidado, entonces tus hábitos de orden no son tareas, son una forma de respeto. Y aquí está la paradoja. Cuando tratas tus objetos con respeto, te tratas a ti mismo con respeto. Porque los objetos que te rodean son extensiones de tu vida, son parte de tu entorno inmediato. Y cómo tratas ese entorno dice algo profundo sobre cómo te tratas a ti mismo. Hay una práctica muy concreta que deriva de Mono no Kokoro y que puedo recomendarte como extensión de los 15 hábitos que ya hemos explorado. Se llama Aizatsu a las cosas, saludar a las cosas. Y es simplemente esto: cuando uses un objeto, cuando lo tomes en tus manos para hacer algo con él, hazlo con conciencia, con presencia, sin distracción, no con reverencia dramática, simplemente con atención. El bolígrafo que tomas para escribir, la taza que llenas con café, el libro que abres, el abrigo que te pones, hazlo con atención. Y cuando termines de usar ese objeto, devuélvelo a su lugar con la misma atención. Esto parece pequeño, y lo es, pero el efecto acumulado de vivir en un hogar con esta clase de atención es una transformación de la relación que tienes con tu espacio que ninguna técnica de organización puede producir por sí sola. Porque al final, los hábitos japoneses para el hogar no son sobre el hogar, son sobre la manera en que una persona elige vivir su vida. Cada objeto tiene su lugar. Cada acción se completa antes de comenzar la siguiente. Cada espacio merece cuidado. Cada momento de transición merece conciencia. Cada día termina con el espacio preparado para el día que viene. Y cada cosa nueva que entra al espacio se recibe con la pregunta: ¿dónde va a vivir esto? Estas prácticas, aplicadas con la constancia del Kaizen,
con la profundidad del Shokunin Kishitsu, con la honestidad del Kanso y con el respeto de Mono no Kokoro, crean con el tiempo algo que no tiene nombre en español, pero que en japonés se acerca a lo que llaman Ikigai del espacio, la razón de ser de un lugar. La sensación de que el espacio donde vives existe para ti y tú existes para cuidarlo. Una relación simbiótica entre la persona y su hogar que genera bienestar en ambas direcciones. Tu casa te cuida cuando tú la cuidas, no metafóricamente, literalmente. Quiero profundizar ahora en algo que toca directamente a muchas personas que me escriben: la relación entre el orden del hogar y la salud mental. Vivimos en una época de una carga mental sin precedentes. El número de decisiones que una persona tiene que tomar en un día en el mundo moderno es exponencialmente mayor que el que tomaba una persona hace 100 años. La cantidad de información que procesamos, la cantidad de estímulos a los que respondemos, la cantidad de compromisos que gestionamos, todo eso tiene un costo cognitivo real. Y ese costo se paga de la reserva limitada de energía mental que cada persona tiene. Lo que muchas personas no saben es que el espacio físico donde viven contribuye o detrae de esa reserva de energía mental de forma constante. Un hogar desordenado no es solo visualmente incómodo, es cognitivamente costoso. Cada elemento fuera de su lugar, cada superficie llena de cosas sin orden, cada cajón que no cierra, cada rincón acumulado de objetos sin función, genera lo que los neurocientíficos llaman carga cognitiva ambiental. Una presión constante de fondo sobre los recursos de atención del cerebro. Es como tener 42 pestañas abiertas en el ordenador. El procesador no las está usando activamente, pero están ahí, consumiendo memoria, ralentizando el sistema, haciendo más difícil que el proceso principal, que es tu vida, funcione con fluidez. Ordenar tu casa es cerrar pestañas. Cada objeto que vuelve a su lugar cierra una pestaña. Cada superficie limpia cierra una pestaña. Cada cajón que cierra bien cierra una pestaña. Y a medida que vas cerrando pestañas, la velocidad de procesamiento de tu sistema nervioso mejora. No porque hayas descansado más, no porque hayas meditado más, sino porque el entorno donde vives ya no está consumiendo pasivamente tus recursos. Los japoneses no hablan de esto en términos de neurociencia. Hablan de ki, de energía que fluye o que se estanca. Hablan de kokoro, del corazón-mente que necesita calma para funcionar bien. Pero lo que describen es exactamente lo mismo que la neurociencia moderna está documentando con escáneres cerebrales y estudios de cortisol. El orden no es estético, es funcional a un nivel profundamente humano. Y ahora quiero hablarte de la relación entre el orden del hogar y las relaciones personales. Porque hay algo que raramente se menciona cuando hablamos de organización doméstica y que en mi experiencia es una de las conexiones más significativas de todas. Los espacios domésticos son también espacios relacionales. En tu casa no solo vives tú, viven tus relaciones, la relación con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos que vienen a visitarte, con los miembros de tu familia. Y el estado de ese espacio afecta la calidad de esas relaciones de maneras que son tanto más poderosas cuanto más silenciosas. Hay investigaciones fascinantes sobre cómo el nivel de desorden en un hogar afecta los patrones de comunicación entre las personas que lo habitan. Los estudios de Darby Saxbe y Rena Repetti de la Universidad de California muestran correlaciones significativas entre el nivel percibido de desorden doméstico y los niveles de conflicto en las relaciones de pareja. No porque el desorden cause el conflicto directamente, sino porque el desorden es una fuente constante de microestrés que reduce la paciencia, aumenta la irritabilidad y disminuye la capacidad de las personas para comunicarse con calma y generosidad. Lo que esto significa en términos prácticos es esto: ordenar tu casa puede mejorar tu relación de pareja más de lo que imaginas. No porque el orden sea más importante que la comunicación o que el amor, sino porque el desorden es una carga que erosiona silenciosamente la calidad de las interacciones cotidianas. Y hay algo más. Un hogar ordenado es un hogar que invita, un hogar donde recibes a las personas con comodidad, donde no sientes vergüenza cuando alguien llega inesperadamente,
donde las personas que quieres pueden venir y quedarse y sentirse bien. La apertura social que permite un hogar ordenado es un beneficio relacional que muchas personas no anticipan cuando empiezan estas prácticas. La abuela de la que te hablé antes no solo vivía bien en su casa pequeña, vivía bien porque recibía bien. Y recibía bien porque su casa siempre estaba preparada para recibir. No perfecta, preparada. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Quiero hablar ahora de algo que me parece especialmente importante y que tiene que ver con la sostenibilidad de estas prácticas a largo plazo. Se trata de la celebración. En la cultura del rendimiento y la mejora personal en la que vivimos, hay una tendencia a medir el progreso solo en términos de lo que falta, lo que todavía no has ordenado, los hábitos que todavía no has integrado, el espacio que todavía no está donde quieres que esté. Y esa manera de medir genera una presión constante que paradójicamente aumenta la probabilidad de abandono. Los japoneses tienen una práctica diferente. En el budismo zen existe el concepto de shoshin, mente de principiante, la mente que se acerca a cada momento como si fuera la primera vez, con curiosidad, con apertura, sin la presión del experto que ya sabe todo y que evalúa constantemente si está haciéndolo bien. Shoshin aplicado a estos 15 hábitos significa cada día que practicas es un éxito. No el día en que tu casa esté perfectamente ordenada según algún estándar ideal. El día en que practicaste, aunque sea imperfectamente, aunque sea durante 5 minutos en lugar de 10, aunque sea un solo hábito en lugar de 15, ese día es un éxito. Y la práctica de reconocer ese éxito, de decirte a ti mismo al final del día, hoy practiqué, es parte de lo que hace que la práctica continúe. Los japoneses tienen una expresión que dice ichinen hotatsu, que significa perseverar con determinación. Pero la determinación japonesa no es la determinación de la fuerza bruta que empuja contra la resistencia sin descanso. Es la determinación tranquila, paciente, sin dramatismo, del bambú que dobla con el viento pero no se rompe, que sigue ahí, que vuelve a erguirse siempre. Eso es lo que buscamos con estos 15 hábitos. No la perfección del guerrero que nunca falla, la resiliencia del bambú que siempre vuelve. Volvamos a los hábitos para hablar de algo que todavía no hemos tocado directamente. La zona de los objetos con memoria emocional. Todos los hogares tienen objetos con memoria emocional. Objetos que pertenecieron a personas que ya no están. Objetos de épocas de la vida que ya pasaron. Objetos que representan relaciones, momentos, versiones de ti mismo que ya no existen o que ya no existen de la misma manera. Y estos objetos son con frecuencia los más difíciles de trabajar en cualquier proceso de orden del hogar. La perspectiva japonesa sobre los objetos con memoria emocional es diferente a la perspectiva de muchos enfoques occidentales de organización, que tienden a dividir los objetos en útiles e inútiles y a animar a deshacerse de los inútiles sin mucha consideración por la dimensión emocional. La perspectiva japonesa, especialmente a través de Mono no Kokoro, reconoce que los objetos con memoria emocional no son simplemente objetos, son custodios de partes de tu historia. Y como tales, merecen un tratamiento diferente al del objeto funcional que simplemente se usa o no se usa. Pero también reconoce algo más. Guardar un objeto con memoria emocional no es lo mismo que honrar esa memoria. A veces guardamos objetos emocionalmente cargados por culpa, no por amor. Por miedo al olvido, no por genuino afecto. Por inercia, no por elección consciente. Y la práctica japonesa sugiere esto. Cuando llegues a un objeto con memoria emocional en tu proceso de orden, en lugar de preguntarte, ¿lo tiro o no lo tiro?, hazte estas preguntas. ¿Este objeto me conecta con algo que quiero llevar conmigo hacia el futuro? ¿Su presencia en mi hogar me aporta algo positivo, aunque sea solo belleza o calidez? ¿O está aquí porque no me he dado permiso para soltarlo? No hay respuesta correcta universal. Hay la respuesta correcta para ti en este momento de tu vida. Hay personas que guardan cada objeto con memoria emocional y cuyo hogar se convierte en un museo vivo de su historia, lleno de capas y de significado. Y hay personas que sueltan casi todo y llevan su historia adentro sin necesitar objetos que la representen. Ninguna de las dos maneras es más japonesa que la otra. Lo japonés
es la conciencia, la elección deliberada en lugar de la inercia. Kintsugi es el arte japonés de reparar la cerámica rota con oro. La filosofía detrás de Kintsugi es que la rotura y la reparación son parte de la historia del objeto, no defectos que esconder. Que lo que se ha roto y se ha reparado tiene una belleza particular, una que el objeto perfecto nunca podría tener. Aplicado a los objetos con memoria emocional de tu hogar, Kintsugi significa esto. Los objetos que han sido testigos de tu historia, incluidas las partes difíciles de esa historia, tienen un valor particular. No porque el pasado sea mejor que el presente, sino porque la continuidad de la historia es parte de lo que te hace quien eres. Pero Kintsugi también es el arte de decidir qué vale la pena reparar y qué vale la pena soltar. El ceramista japonés no repara cada pieza rota con oro, elige las piezas que merecen esa inversión de atención y de material, las que tienen una historia que vale la pena ser visible. Tú también puedes hacer esa elección. Vamos a hablar ahora de algo muy concreto, la cocina. La cocina merece su propio espacio en esta conversación, porque es, en la mayoría de los hogares, tanto el corazón de la casa como el espacio donde el desorden se acumula más rápido y con más impacto en la vida cotidiana. Y la filosofía japonesa tiene mucho que decir sobre la cocina. En la cultura japonesa, la cocina no es solo el lugar donde se prepara la comida, es el lugar donde se cuida la familia. Es el espacio donde la salud se construye o se destruye, donde la energía del hogar se renueva o se agota, donde los rituales cotidianos más fundamentales de la existencia, alimentarse, nutrirse, compartir, tienen lugar. Y como tal, la cocina merece una atención particular que va más allá de tenerla limpia y organizada de una forma funcional. La cocina japonesa tiene varios principios de organización que son aplicables a cualquier cocina independientemente de su tamaño o de su equipamiento. El primero es lo que podría llamarse el principio de la línea visible. En las cocinas japonesas, los ingredientes que se usan con más frecuencia están siempre visibles, no guardados en armarios donde hay que abrirlos para recordar que existen visibles. Sobre la encimera, en estantes abiertos, en recipientes claros. La visibilidad reduce el desperdicio, porque lo que ves es lo que usas. Reduce el tiempo de preparación y crea una relación más directa y más consciente con los ingredientes con los que cocinas. El segundo principio es Ichiyu Sansai, un caldo y 3 platos. Esta es la estructura básica de una comida japonesa tradicional. Y lo que me interesa compartirte no es la dieta, sino el principio detrás de ella. La simplificación como camino hacia la calidad. En la cocina japonesa, menos es más. Pocos ingredientes de buena calidad preparados con atención. Esto, aplicado a la organización de la cocina, significa no necesitas 27 especias si usas habitualmente 5. No necesitas 12 cacerolas si usas 3. La simplificación de lo que tienes en la cocina es la extensión de kanso al espacio donde cocinas. El tercer principio es Katasuke en la cocina, y este ya lo conocemos. Cada acción en la cocina se completa antes de comenzar la siguiente. Mientras algo se cocina, se recoge lo que se ha usado para prepararlo. La encimera se mantiene despejada a medida que se avanza. Los cubiertos se lavan o se ponen en el lavavajillas a medida que se usan. Al terminar de comer, la cocina se recoge completamente antes de que la familia se disperse. En la cocina japonesa no existe el ya lo recojo después de ver la televisión. El después no existe en Katasuke, solo existe ahora. Hablar de la cocina me lleva naturalmente a hablar del baño, que es otro de los espacios del hogar donde la filosofía japonesa del orden tiene aplicaciones muy específicas. En Japón, el baño no es simplemente el espacio donde te aseas, es el espacio de la purificación. No en el sentido ritual exclusivamente, aunque el onsen, el baño termal japonés, tiene dimensiones rituales evidentes, sino en el sentido de que el acto de limpiarse tiene para los japoneses una importancia que va más allá de la higiene. Es una práctica de renovación, de transición, de separación entre estados. El baño japonés tradicional está diseñado para eso,
para que el acto de bañarse sea una experiencia completa, no una tarea que completar en los menores minutos posibles. Y esa concepción del baño como espacio de renovación se traduce en cómo se mantiene. En los hogares japoneses, el baño se deja siempre preparado para el siguiente uso. La bañera se limpia después de cada uso. Las superficies se secan. Los productos de higiene personal están organizados de forma que el espacio no se vea recargado. Y en muchos hogares japoneses, el baño está prácticamente desprovisto de objetos decorativos. Su estética es precisamente su limpieza. El hábito japonés para el baño que quiero añadir a los 15 que ya hemos explorado, aunque no esté numerado formalmente en esta lista, es el siguiente. Antes de salir del baño, deja 30 segundos para dejar el espacio como lo encontrarías en un hotel de calidad seco, ordenado, sin rastro de tu paso, excepto el mínimo inevitable. 30 segundos, todos los días. El impacto acumulado en la calidad del espacio y en cómo te sientes usando ese espacio es enorme. Quiero hablar ahora del dormitorio, porque el dormitorio es el espacio más íntimo del hogar. El espacio donde pierdes la conciencia todos los días y la recuperas todos los días. El espacio donde eres más vulnerable y el estado de ese espacio tiene un impacto profundo en la calidad de tu sueño, que tiene a su vez un impacto profundo en todo lo demás. La investigación sobre la relación entre el entorno del dormitorio y la calidad del sueño es extensa y consistente. Los entornos de dormitorio desordenados están asociados con mayor dificultad para conciliar el sueño, mayor número de despertares nocturnos y menor sensación de descanso al despertar. No porque el ojo tenga que estar cerrado y por tanto no vea el desorden, sino porque el cerebro continúa procesando el entorno a cierto nivel, incluso durante el sueño. La filosofía japonesa del dormitorio tiene un principio central que podría resumirse así. El dormitorio es un espacio de restauración y como tal, todo en él debe servir a esa función. Lo que no contribuye a la restauración no debería estar en el dormitorio. Esto significa, en términos prácticos, cosas como la ropa que no está en el armario no debería estar en la silla del dormitorio. El trabajo no debería entrar en el dormitorio. El teléfono, que para la mayoría de personas se ha convertido en el último objeto que ven antes de dormir y el primero que ven al despertar, no debería estar en el dormitorio o debería estar en un lugar que no implique que sea lo primero que tomas al despertar. El dormitorio japonés ideal es un espacio de transición hacia el descanso. Y los rituales que lo rodean, cómo lo preparas antes de dormir, cómo lo limpias cuando te levantas, cómo lo mantienes durante el día, son parte de cómo cuidas ese espacio de restauración que tu cuerpo y tu mente necesitan. El hábito concreto para el dormitorio es uno que en Japón se practica tan universalmente que parece invisible: tender la cama todos los días. Sé que esto puede parecer trivial, y es que es una de esas cosas que todo el mundo sabe que debería hacer, pero que la mitad de las personas no hace regularmente. Pero tender la cama no es solo estético, es una declaración de intención. Es el primer acto de orden del día. Y hay investigaciones, incluida una referenciada por el almirante William McRaven en su discurso de graduación de la Universidad de Texas, que se hizo viral, que muestran correlaciones significativas entre tender la cama diariamente y otros indicadores de bienestar y productividad. Tender la cama es el kaizen más pequeño y más accesible que existe, y su impacto es desproporcionadamente grande en relación con el esfuerzo que requiere. Hablemos ahora de algo que toca el espacio del hogar, pero que tiene sus raíces en algo más profundo: la relación entre el orden del hogar y la prosperidad. En Japón existe una creencia muy extendida, reforzada por la práctica del Feng Shui y por el Shinto, de que el estado del hogar afecta el flujo de la fortuna en la vida de quienes lo habitan. No como superstición ciega, sino como extensión lógica de la comprensión de que el entorno afecta a la persona. Si el entorno afecta cómo piensas, cómo sientes, cómo tomas decisiones, cómo interactúas con el mundo, entonces el entorno afecta indirectamente los resultados de tu vida, incluidos los resultados económicos. Hay algo en esta perspectiva que merece atención
más allá de su dimensión espiritual. Y es esto: el desorden crónico en el hogar tiene costos económicos reales y medibles. El tiempo que gastas buscando cosas, el dinero que gastas comprando duplicados de cosas que ya tienes pero que no encuentras, la energía cognitiva que se gasta en el estrés del desorden y que resta de la energía disponible para el trabajo, para la creatividad, para la toma de decisiones de calidad, la comida que se desperdicia porque el frigorífico está tan lleno y tan desorganizado que no puedes ver lo que hay, los productos que compras y no usas porque están guardados en algún lugar donde no los ves y al no verlos no los recuerdas, los objetos que se deterioran porque nadie los cuida. El desorden es caro, no solo espiritual o energéticamente, monetariamente. Y el orden, en consecuencia, es una forma de prosperidad, no en el sentido de que si ordenas tu armario te va a caer dinero del cielo, sino en el sentido de que un hogar ordenado elimina múltiples fuentes de pérdida económica silenciosa que en conjunto pueden representar cantidades significativas a lo largo del tiempo. Los japoneses tienen un dicho que no traduzco exactamente, pero cuya esencia es: el que cuida lo pequeño, el universo le confía lo grande. No como magia, como principio de gestión. Quien es capaz de mantener el orden en su espacio doméstico ha demostrado a sí mismo y al mundo que tiene la disciplina, la atención y el compromiso para mantener el orden en otras áreas de su vida. ¿Quién no puede cuidar lo que ya tiene? ¿Cómo cuidará lo que aún no tiene? Esto conecta con los ebooks que tienes en la descripción, porque lo que vas a encontrar en ellos no es solo más contenido sobre organización del hogar. Es una conversación más profunda sobre prosperidad, sobre energía, sobre cómo la manera en que tratamos los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana refleja y moldea la manera en que tratamos los grandes asuntos de nuestra existencia. Son lecturas que te van a dar perspectiva, que te van a hacer preguntas que no esperabas y que si las lees con la disposición adecuada, van a cambiar algo en ti. Están en la descripción. Vamos a hablar de algo práctico y muy específico que tiene que ver con el espacio de trabajo en casa. Porque en los últimos años, con el auge del trabajo remoto, millones de personas han tenido que integrar su espacio de trabajo en su espacio de vida de una manera que no estaba prevista ni diseñada en la mayoría de los hogares. Y esto ha creado una situación particular. Los límites entre el trabajo y el hogar se han disuelto físicamente. Y cuando los límites físicos se disuelven, los límites psicológicos le siguen. La filosofía japonesa del espacio tiene una respuesta para esto. Y esa respuesta viene del concepto de Keshoku, de separación clara. En los hogares japoneses, los espacios están diseñados para que cada uno tenga una función clara y para que esa función sea respetada. El espacio donde se come no es el espacio donde se trabaja. El espacio donde se descansa no es el espacio donde se cocina. Keshoku aplicado al trabajo en casa no requiere que tengas una habitación separada para trabajar, aunque si la tienes es ideal. Requiere que crees una separación clara, aunque sea simbólica, entre el espacio y el tiempo del trabajo y el espacio y el tiempo del hogar. Esto puede ser tan simple como tener un escritorio o una mesa específica que es solo para trabajar. Que cuando te sientas ahí, trabajas y cuando terminas de trabajar, lo ordenas completamente y cierras ese capítulo. No dejas el trabajo a medias sobre la mesa, lo guardas, lo cierras. El espacio de trabajo vuelve a ser espacio del hogar. Es Keshoku. Es el límite que tu sistema nervioso necesita para no estar permanentemente en modo trabajo, aunque estés en casa. Y la transición entre el espacio de trabajo y el espacio del hogar puede ritualizarse de maneras muy concretas. Apagar el ordenador y cerrarlo. Guardar los papeles. Cambiar de ropa si te has puesto ropa de trabajo. Prepararte algo de beber y sentarte en un lugar diferente al de trabajo. Cualquier acción que marque claramente el trabajo ha terminado. Ahora estoy en casa. Keshoku del trabajo en casa es uno de los hábitos más poderosos que puedes implementar para tu bienestar en el mundo moderno. Y se puede hacer con mayor o menor elaboración en menos de 5 minutos.
Quiero hablar ahora de algo que puede parecer contradictorio con todo lo que hemos explorado hasta ahora sobre el orden y la simplicidad. Quiero hablar del juego. En los hogares donde hay niños, el orden enfrenta un desafío particular. Los niños son agentes de caos por naturaleza, no porque sean malos ni porque no puedan aprender a ordenar, sino porque la exploración, que es el modo natural de aprendizaje de los niños, requiere desorden. La creatividad infantil requiere que las cosas se saquen, se mezclen, se usen de maneras inesperadas, se abandonen y se vuelvan a tomar. La filosofía japonesa no ve el caos del juego infantil como un problema que hay que resolver. Lo ve como parte del ciclo natural del espacio. Los japoneses tienen una noción de tiempo de juego y tiempo de orden, que en los hogares con niños bien organizados funciona así. Durante el tiempo de juego, el caos es bienvenido. Es el caos productivo del aprendizaje y de la creatividad. Cuando el tiempo de juego termina, el orden vuelve. Y esa restauración del orden al final del juego no es un castigo ni una obligación ardua. Es parte del juego mismo. Hay algo que muchos padres japoneses hacen que resulta sorprendentemente efectivo: hacer del proceso de recoger un ritual tan establecido y tan normalizado como el propio juego. Cuando termina el tiempo de juego, hay una canción, hay una señal, hay un ritual concreto que marca la transición. Y los niños que crecen con ese ritual integrado no viven el recoger como algo impuesto desde fuera. Lo viven como parte natural del ciclo. Juego, creo, exploro y cuando termino, recojo. Katazuke para niños no se enseña con discursos. Se enseña con ritual, con constancia, con el ejemplo de los adultos que también recogen lo que usan, que también devuelven las cosas a su lugar, que también cierran los círculos. Y hay algo más que los hogares japoneses con niños practican que es profundamente sabio: la rotación de juguetes. En lugar de tener todos los juguetes disponibles todo el tiempo, guardan la mayoría y dejan accesibles solo algunos y los van rotando periódicamente. Lo que ocurre cuando haces esto es contraintuitivo pero consistente. Los niños juegan más y con más creatividad con menos juguetes disponibles que con todos disponibles. Porque la abundancia de opciones no genera disfrute, genera saturación. Y la saturación, tanto en niños como en adultos, genera indiferencia. El espacio vacío, que tiene valor en sí mismo, también se aplica a los juguetes. Estamos llegando a la parte final de este video y quiero cerrar con algo que englobe todo lo que hemos explorado, no como resumen, sino como profundización. Los 15 hábitos japoneses que hemos explorado hoy son, en el fondo, aplicaciones de un principio único. Y ese principio es este: la atención es la forma más elevada de amor. Cuando le das atención a tu hogar, cuando lo cuidas, cuando lo ordenas, cuando lo limpias con presencia, cuando eliges con conciencia lo que entra en él y lo que sale, estás expresando una forma de amor. No el amor romántico de las películas, el amor cotidiano, silencioso, sostenido, que es el que sostiene las cosas que importan. Amor a tu espacio, amor a tu vida, amor a ti mismo. En una época donde todo nos pide velocidad, donde el estándar cultural es hacer más en menos tiempo, donde la atención es el recurso más escaso y más codiciado, dedicar 10 minutos diarios a tu hogar con presencia real es un acto casi contracultural. Es decir, lo que ocurre aquí, en este espacio donde vivo, importa, no como espectáculo para otros, no como reflejo de éxito social, como espacio de vida real que merece mi atención porque yo merezco vivir en un espacio que me sostenga. Los japoneses tienen un concepto que se llama living well in the everyday. Vivir bien en lo cotidiano, no en las vacaciones, no en los fines de semana especiales, no cuando hay visitas, en lo cotidiano. En el martes por la mañana, en el jueves por la noche después de un día difícil, en el domingo, cuando no tienes ganas de hacer nada. Vivir bien en lo cotidiano es la aspiración más ambiciosa que conozco, y el hogar es el laboratorio donde esa aspiración se practica. Hay algo en los ebooks de la descripción que tiene que ver directamente con esto, con aprender a vivir bien en lo cotidiano, con desarrollar la mirada
la atención, la profundidad que convierte la vida ordinaria en algo extraordinario. No porque la vida cambie, sino porque tú cambias tu manera de habitarla. Si quieres ir más lejos en esta dirección, los tienes ahí. Quiero terminar con una imagen. Imagina la casa de mi abuela japonesa, pequeña, sin lujos, sin los espacios abiertos que salen en las revistas de interiorismo ni los objetos de diseño que llenan los apartamentos de las ciudades modernas. Una casa donde vivían 3 generaciones, donde las habitaciones eran pequeñas, donde los pasillos eran estrechos, donde no había espacio para el exceso. Y sin embargo, cuando entrabas en esa casa, algo cambiaba en ti. Era como si el ritmo de tu interior se ajustara de forma automática, como si el ruido de afuera quedara afuera, como si el aire dentro fuera de otra composición que el aire de las calles, como si el tiempo pasara de otra manera. No era magia, era Kaizen aplicado cada mañana durante décadas. Era Kanso en cada objeto que entraba y salía de la casa durante años. Era Ma en los espacios que mi abuela dejaba deliberadamente vacíos. Era Soji en los 3 minutos de limpieza de cada mañana. Era Okidokoro en cada objeto que tenía su lugar y volvía a él. Era Katazuke en cada acción completada antes de empezar la siguiente. Era el ritual de la noche que preparaba el espacio para el día siguiente. Era Wabi Sabi en la manera de relacionarse con la imperfección del espacio y del tiempo. Era todo esto. Y nada de todo esto era espectacular. Nada requería grandes esfuerzos. Nada pedía más de 10 minutos por día de atención sostenida. Pero la acumulación de esos 10 minutos diarios durante décadas había creado algo que no se puede comprar en ninguna tienda de decoración. Algo que ningún profesional de interiorismo puede instalar. Algo que ningún sistema de organización de la casa por sí solo puede producir. Había creado una casa con alma. Y yo creo, con toda la certeza que tengo, que tú también puedes crear eso. No importa dónde vivas. No importa el tamaño de tu hogar. No importa cuánto desorden hay ahora mismo en ese espacio. No importa cuántas veces hayas intentado ordenarlo y hayas vuelto al mismo punto de partida. Lo que importa es lo que decides hacer hoy, con 10 minutos, con uno de estos 15 hábitos, con la disposición de empezar donde estás, con lo que tienes, siendo quien eres. Kaizen no pide perfección, pide consistencia. Pide el paso pequeño de hoy y mañana el paso pequeño de mañana. Y pasado el paso de pasado, y en algún momento que no puedes predecir exactamente, pero que llegará con más certeza de la que imaginas, entrarás a tu casa y algo habrá cambiado. El aire habrá cambiado, el ritmo habrá cambiado, la sensación habrá cambiado. Y comprenderás que lo que cambió no fue solo la casa, fuiste tú. Tu relación con el espacio donde vives es una conversación que tienes contigo mismo todos los días sin palabras. Una conversación que dice, con cada objeto en su lugar o fuera de él, con cada superficie limpia o acumulada, con cada ritual mantenido o abandonado, así me trato, así valoro mi tiempo, así valoro mi energía, así me valoro a mí mismo. Los 15 hábitos japoneses que hemos explorado hoy son una manera de cambiar esa conversación, de elevar el estándar con el que te hablas a ti mismo en silencio, a través de las cosas pequeñas y cotidianas que nadie más ve, pero que tú vives todos los días. Y eso, al final, es de lo que se trata todo esto. No de tener una casa más ordenada como fin en sí mismo, sino de usar el orden de tu espacio como práctica de cuidado propio, como laboratorio de disciplina, como espejo de quien estás decidiendo ser. Tu casa habla de ti cuando nadie escucha. Habla bien. Los ebooks que tienes en la descripción son el siguiente paso si quieres ir más lejos. Son lecturas cuidadas, profundas, escritas con la misma intención con la que hablo aquí, pero con la extensión que permite desarrollar estas ideas hasta sus últimas consecuencias. Están ahí para quien esté listo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención y gracias por la disposición de mirar tu hogar con ojos nuevos, con la mirada del que está dispuesto a ver lo que hay y a imaginar lo que podría ser. Nos vemos en el próximo video.